Muy buenos días, Dios les bendiga nuevamente aquí en nuestro podcast, La Biblia en un año, episodio 148. Y nuestro devocional de hoy se titula ¿Cómo responder al conflicto? La gacela saltarina es un antílope parecido al venado que normalmente está muy alerta a los depredadores. Sin embargo, recuerdo una vez que vi un documental sobre la vida salvaje de la BBC que había filmado dos gacelas luchando entre sí en el desierto de Kalaraí. Mientras ellas se dejaban absorber en la lucha, no notaron que el león rondaba a su alrededor esperando su oportunidad de atacar. Mientras lo veía, vino a mi mente una imagen de la iglesia cuando en la iglesia luchamos entre nosotros. Nos volvemos muy vulnerables al ataque del enemigo. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Eso lo dijo en la primera carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Lo dijo Pedro. Cuando Dios te llama a seguirlo, Él no te llama a una vida de comodidad. La vida en la tierra implica muchas batallas. En todas ellas Dios promete la victoria a través de Jesucristo. Nunca habrá un momento en tu vida terrenal en el que todo sea perfecto. Siempre habrá desafíos, dificultades y problemas que resolver. Sin embargo, hay momentos en los que estos se intensifican y parecemos estar bajo ataque. Martin Luther King dijo que la verdadera medida de un hombre no es cómo se posiciona ante los momentos de comodidad y de conveniencia, sino qué actitud toma en los momentos de desafío y controversia. Vamos a estar leyendo el libro de Proverbios capítulo 13, versículos del 10 al 19, en la Reina Valera 1960. Dice la palabra de Dios así: ciertamente la soberbia concebirá contienda, mas con los avisados está la sabiduría. Las riquezas de vanidad disminuirán, pero el que recoge con mano laboriosa las aumenta. La esperanza que se demora es tormento del corazón, pero el árbol de vida es el deseo cumplido. El que menosprecia el precepto perecerá por ello, mas el que teme el mandamiento será recompensado. La ley del sabio es manantial de vida, pero apartarse de los lazos de... La ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. El buen entendimiento da gracia, mas el camino de los transgresores es duro. Todo hombre prudente procede con sabiduría, mas el necio manifestará necedad. El mal mensajero acarrea desgracia, mas el mensajero fiel acarrea salud. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, mas el que guarda la corrección recibirá honra. El deseo cumplido regocija el alma, pero apartarse del mal es abominación a los necios. Este punto que vamos a hablar hoy, el primer punto del cual vamos a hablar hoy, dice: evita las peleas innecesarias. Evita las peleas innecesarias. El autor de Proverbios pone en contraste a los sabios. La sabiduría está con quienes oyen consejos, versículo 10, la parte B. Con los necios, el necio detesta alejarse del mal. Eso lo vemos en el versículo 19, la parte B. No debe sorprendernos que experimentemos conflictos. En particular, en este pasaje vemos dos ejemplos. El primer conflicto es peleas. El orgullo solo genera contiendas. Versículo 10, la parte A. La pelea es una de las experiencias más agotadoras de la vida, ya sea en un matrimonio, entre amigos, entre colegas o entre la iglesia.
Aquí vemos que una de las causas de las peleas puede ser el orgullo. Si estás dispuesto a admitir tus errores y fallos con humildad, puedes evitar muchas peleas. Otra clave es escuchar atentamente a los demás. Ciertamente la soberbia producirá contienda, pero con los que admiten consejo está la sabiduría. Versículo 10. El segundo punto que podemos ver aquí en cómo debemos evitar peleas innecesarias es decepciones. La esperanza frustrada aflige el corazón, versículo 12. O como le indica la Biblia del mensaje, la decepción incesante te aflige el corazón. Este es otro tipo de ataque que es repugnante. Cuando hemos tenido una visión por algo y se detiene, o cuando nuestros planes se retrasan debido a algún ataque o desilusión, la decepción incesante hace que se enferme el corazón. Luchamos con nuestros propios planes y nuestras circunstancias. Por otro lado, no hay nada más satisfactorio que perseverar y ver parte de tu visión cumplida. El deseo cumplido es un árbol de vida, versículo 12, la parte A. El deseo cumplido endulza el alma, versículo 19, la parte A. En medio de todos los ataques de la vida hay momentos de gran gozo, plenitud y satisfacción. Vamos a estar orando. Señor, en medio de los retos, ayúdame a correr la carrera con perseverancia, con mis ojos fijos en ti, Jesucristo, así como lo dice en la carta a los Hebreos, capítulo 12, versículo 1 al 3, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Hoy ponemos nuestros ojos en ti para que podamos ser perseverantes, para que podamos ser luchadores, emprendedores, para que seamos ese ejemplo y ese molde que tú has puesto a cada uno de nuestra vida, para que salgamos adelante en nuestros retos siempre y corramos la carrera que tenemos por delante en todas las áreas de nuestra vida. Amén. Vamos a estar leyendo también Juan capítulo 18, versículos del 1 al 24. También en la Reina Valera 1960. Este capítulo tiene por título Arresto de Jesús. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto, en el cual entró con sus discípulos y también Judas, el que le entregaba. Conocía aquel lugar, porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Judas, pues, tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Pero Jesús, sabiendo que todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y les dijo: ¿A quién buscáis? Le respondieron: a Jesús Nazareno. Jesús les dijo: Yo soy. Y estaba también con ellos Judas, el que le entregaba. Cuando les dijo: Yo soy, retrocedieron y cayeron a tierra. Volvió pues a preguntarles: ¿A quién buscáis? Y ellos dijeron: a Jesús Nazareno. Respondió Jesús: Os he dicho que yo soy. Pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que se había dicho: de los que me diste no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. El siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro: Mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Ay, Dios mío, a veces queremos darle ayudas a Dios. En este caso, Pedro quería darle una ayuda a Jesús. El segundo punto que vamos a ver en este devocional es: confía que Dios puede sacar lo bueno del mal. Confía que Dios puede sacar lo bueno del mal. A veces la culpa de que el conflicto entre nuestras vidas es solo
A veces la culpa de que el conflicto entre en nuestras vidas es solo nuestra. Sin embargo, no siempre es necesario el caso. Los ataques contra Jesús no ocurrieron como resultado de su propio pecado o fracaso. Más bien fueron el resultado de la maldad. Pero Dios lo usó para el bien, versículo 14. Una vez que hubo orado por la unidad, Jesús se adentra en el mundo del conflicto. Solo y desprotegido, lleno de amor y bondad, Jesús es arrestado y condenado a la muerte. Él da su vida para dar vida. Jesús experimenta la traición. Este fue un momento terrible en la vida de Jesús. Su amigo y discípulo Judas, con quien había pasado 3 años, estaba yendo a la cabeza de un destacamento de soldados y algunos guardias de los jefes de los sacerdotes y de los fariseos para arrestar a Jesús. Eso lo pudimos ver en el versículo 1 al 3. No hay nada más doloroso que un ataque de parte de un amigo o un colega. La respuesta noble de Jesús es ejemplar. Se mantuvo en calma, rehusó usar la violencia y tuvo un extraordinario autocontrol. ¿Cuánto nos falta de Jesús, no? Versículo, eso lo pudimos encontrar en el versículo, lo leímos en el versículo 4 al 12. Jesús, para proteger a sus discípulos, afronta al grupo de poderosos hombres armados traídos por Judas. Refrena el intento de Pedro de recurrir a la violencia por defenderlo, pues no quiere resolver aquel conflicto usando los caminos del mundo. Algo que también experimentó Jesús fue los malos tratos. Las propias autoridades que deberían haber estado protegiendo a los inocentes se unieron al ataque contra Jesús. Arrestaron a Jesús y lo atacaron. El versículo 12. Lo llevaron primero a Anás y luego a Caifás, de pie ante el sumo sacerdote y todavía atado. Jesús es golpeado en la cara. Eso lo podemos ver en los versículos 12, 14, 19, 24. Si Jesús fue tratado de esta manera, no debemos sorprendernos si de vez en cuando nos vemos atacados por aquellos con autoridad, ya sea gente religiosa o del mundo. Jesús sufrió la negación. La negación de Pedro no vino de un corazón malvado, sino simplemente de la debilidad humana. Cuando se le preguntó si era uno de los discípulos de Jesús, respondió: no lo soy. Versículo 17. Entiendo totalmente cómo Pedro pudo negar a Jesús a pesar de tener todas las mejores intenciones. A veces he dicho o hecho cosas que en retrospectiva eran pura cobardía. La realidad es que Jesús tiene el control total de la situación. Él sabía todo lo que le iba a suceder, versículo 4, y actuó para cumplir su propia oración del capítulo anterior, versículo 9. Véase en capítulo 17, versículo 12. Jesús fue a su muerte a beber el trago amargo que el Padre le daba a beber, pagando el castigo por nuestro pecado y maldad. Eso lo pudimos encontrar en el capítulo 18, el versículo 11. Jesús pagó la pena por nosotros. Era preferible que muriera un solo hombre por el pueblo, versículo 14. La muerte de Jesús en lugar de Pedro y de cada uno de nosotros se enfrenta al ataque de la muerte y el juicio para que tú no tengas que hacerlo. Jesús se deja atar para que puedas tú ser desatado y liberado. Qué hermoso. Esa es la mayor muestra de amor que nosotros podemos haber tenido en todo el mundo. Vamos a orar. Padre, dame coraje y sabiduría para saber cómo responder con dignidad y gracia cuando esté bajo ataque. Ayúdame a confiar en que en todo trabajas para el bien de los que te aman y son llamados según tu propósito, así como lo dice Romanos capítulo 8, versículo 28.
Ayúdame, Señor, a ser fuerte y valiente en todas las circunstancias y ayúdame a callar cuando debo callar, Señor, y aceptar los ataques teniendo un autocontrol de mi vida. En el nombre de Cristo Jesús. Vamos a estar leyendo primer libro de Samuel 21, primer libro de Samuel 22 y primer libro de Samuel 23. Primer libro de Samuel 21 en la Reina Valera 1960. David huye de Saúl. Vino David a Nob al sacerdote Ahimelech y se sorprendió a Ahimelech de su encuentro y le dijo: ¿Cómo vienes tú solo y nadie contigo? Y respondió David al sacerdote Ahimelech: El rey me encomendó un asunto y me dijo: nadie sepa cosa alguna del asunto a que te envío y lo que te he encomendado. Y yo le señalé a los criados un cierto lugar. Ahora pues, ¿qué tienes a mano? Dame 5 panes o lo que tengas. El sacerdote respondió a David y dijo: no tengo pan común a la mano, solamente tengo el pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado a lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo: en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos. Aunque el viaje es profano, ¿cuánto más no serán santos hoy sus vasos? Así el sacerdote le dio el pan sagrado, porque allí no había otro pan sino los panes de la proposición, los cuales habían sido quitados de la presencia de Jehová para poner panes calientes el día que aquellos fueran quitados. Y estaba allí aquel día detenido delante de Jehová uno de los siervos de Saúl, cuyo nombre era Doeg Edomita, el principal de los pastores de Saúl. Y David dijo a Ahimelech: ¿no tienes aquí a mano lanza o espada? ¿Por qué no tomé en mi mano mi espada ni mis armas? Por cuanto la orden del rey era apremiante. Y el sacerdote respondió: la espada de Goliat del filisteo, al que tú venciste en el valle de Ela, está aquí envuelta en un velo detrás del efod. Si quieres tomarla, tómala, porque aquí no hay otra sino esa. Y dijo David: ninguna como ella, dámela. Y levantándose David aquel día, huyó de la presencia de Saúl y se fue a Aquis, rey de Gat. Y los siervos de Aquis le dijeron: ¿no es este David el rey de la tierra? ¿No es este de quien cantaban danzas diciendo: hirió Saúl a sus 1000 y David a sus 10,000? Y David puso en su corazón estas palabras y tuvo gran temor de Aquis, rey de Gat. Y cambió su manera de comportarse delante de ellos y se fingió loco entre ellos y escribía en las portadas de las puertas y dejaba correr la saliva por su barba. Y dijo Aquis a sus siervos: he aquí veis que este hombre es demente. ¿Por qué le habéis traído a mí? ¿Acaso me faltan locos para que hayáis traído a este que hiciese loco delante de mí? ¿Había de entrar en mi casa? Vamos a estar leyendo primer libro de Samuel también, capítulo 22. La continuación. Dice: yéndose luego David de allí, huyó a la cueva de Adulán, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él. Y se juntaron con él todos los afligidos y todo el que estaba endeudado y todos los que se hallaban en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo 400 hombres. Y se fue David de allí a Mizpa de Moab y dijo al rey de Moab: yo te ruego que mi padre y mi madre estén con vosotros hasta que sepa lo que Dios hará de mí. Los trajo pues a la presencia del rey de Moab y habitaron con él todo el tiempo que David estuvo en el lugar fuerte. Pero el profeta Gad dijo a David: no te estés en este lugar fuerte, anda y vete a tierra de Judá. Y David se fue y vino al bosque de Ared. Saúl mata a los sacerdotes de Nob.
oyó Saúl que se sabía de David y de los que estaban con él. Y Saúl estaba sentado en Gahaba debajo de un tamarisco sobre un alto y tenía su lanza en su mano y todos sus siervos estaban alrededor de él. Y dijo Saúl a sus siervos que estaban alrededor de él: oíd ahora, hijo de Benjamín, os dará también a todos vosotros el hijo de Isaí tierras y viñas, y os hará a todos vosotros jefes de millares y jefes de centenas, para que todos vosotros hayáis conspirado contra mí, y no haya quien me descubra al oído, como mi hijo ha hecho alianza con el hijo de Isaí. Ni alguno de vosotros que se duela de mí y me descubra cómo mi hijo ha levantado a mi siervo contra mí para que me aceche tal como lo hace hoy. Entonces Doeg edomita, que era el principal de los siervos de Saúl, respondió y dijo: yo vi al hijo de Isaí que vino a Nob, a Ahimelech, hijo de Ahitob, el cual consultó por él a Jehová y le dio provisiones, y también le dio la espada de Goliat el filisteo. Y el rey envió por el sacerdote Ahimelech, hijo de Ahioth, y por toda la casa de su padre, los sacerdotes que estaban en Nob, y todos vinieron al rey. Y Saúl le dijo: oye ahora, hijo de Ahitob. Él dijo: he aquí, señor mío. Y le dijo Saúl: ¿por qué habéis conspirado contra mí tú y el hijo de Isaí? Cuando le diste pan y espada y consultaste por él a Dios para que se me levantase contra mí y me acechase como lo hace hoy en día. Entonces Ahimelech respondió al rey y dijo: ¿y quién entre todos tus siervos es tan fiel como David, yerno también del rey, que sirve a tus órdenes y es ilustre en tu casa? He aquí, he comenzado yo desde hoy a consultar por él a Dios. Lejos sea de mí, no culpe el rey de cosa alguna a su siervo, ni a toda la casa de mi padre, porque tu siervo ninguna cosa sabe de este asunto grande ni pequeña. Y el rey dijo: sin duda morirás, Ahimelech, tú y toda la casa de tu padre. Entonces dijo el rey a la gente de su guardia que estaba alrededor de él: volveos y matad a los sacerdotes de Jehová, porque también la mano de ellos está con David. Pues sabiendo ellos que huía, no me lo descubrieron, pero los siervos del rey no quisieron extender sus manos para matar a los sacerdotes de Jehová. Entonces dijo el rey a Doeg: vuelve tú y arremete contra los sacerdotes. Y volvió Doeg el edomita y acometió a los sacerdotes y mató en aquel día a 85 varones que vestían efod de lino. Y a Nob, ciudad de los sacerdotes, hirió a filo de espada, así a hombres como a mujeres, niños, hasta los de pecho, bueyes, asnos y ovejas. Todo lo hirió a filo de espada. Pero uno de los hijos de Ahimelech, hijo de Ahitob, que se llamaba Abiatar, escapó y huyó tras David. Y Abiatar dio aviso a David de cómo Saúl había dado muerte a los sacerdotes de Jehová. Y dijo David a Abiatar: yo sabía que estando aquí aquel día Doeg el edomita, él lo había de hacer saber a Saúl. Yo he ocasionado la muerte a todas las personas de la casa de tu padre. Quédate conmigo, no temas quien buscare mi vida, buscará también la tuya, pues conmigo estarás a salvo. Vamos a leer la continuación de esta lectura, de esta historia, en primer libro de Samuel, versículo 23, en la Reina Valera 1960. David en el desierto. Dieron aviso a David diciendo: he aquí que los filisteos combaten a Keila y roban las eras. Y David consultó a Jehová diciendo: ¿iré a atacar a estos filisteos? Y Jehová respondió a David: ve, ataca a los filisteos y libra a Keila. Pero los que estaban con David le dijeron: he aquí que nosotros aquí en Judá estamos con miedo. ¿Cuánto más si fuéramos a Keila contra el ejército de los filisteos? Entonces David volvió a consultar a Jehová, y Jehová le respondió y le dijo: levántate, desciende a Keila, pues yo entregaré en tus manos a los filisteos.
Fue pues David con sus hombres a Keila y peleó contra los filisteos. Se llevó sus ganados y le causó una gran derrota y libró David a los de Keila. Y aconteció que cuando Abiatar, hijo de Abimelech, huyó siguiendo a David a Keila, descendió con el efod en su mano. Y fue dado aviso a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues se ha encerrado entrando en la ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote: trae el efod. Y dijo David: Jehová Dios de Israel, tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila a destruir la ciudad por causa mía. ¿Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos? ¿Descenderá Saúl como ha oído tu siervo? Jehová Dios de Israel, te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí, descenderá. Dijo luego David: ¿Me entregarán los vecinos de Keila a mí, a mis hombres en sus manos, en manos de Saúl? Y Jehová respondió: os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron a Keila, y salieron de Keila, y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en el monte, en el desierto de Sin, y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Sif. Entonces se levantó Jonatán, hijo de Saúl, y vino a David a Ores y fortaleció su mano en Dios. Y le dijo: no temas, pues no te hallará la mano de Saúl mi padre, y tú reinarás sobre Israel, y yo seré segundo y después de ti, y aún Saúl mi padre así lo sabe. Y ambos hicieron pacto delante de Jehová, y David se quedó en Ores, y Jonatán se volvió a su casa. Después subieron los de Sin para decirle a Saúl en Gaba: ¿no está David escondido en nuestra tierra en peñas de Ores, en el collado de Aquila, que está que está al desierto sur? Por tanto, rey, desciende pronto ahora conforme a tu deseo, y nosotros lo entregaremos en manos del rey. Y Saúl dijo: bendito seáis vosotros de Jehová, que habéis tenido compasión de mí. Id pues ahora, aseguraos más, conoced y ved el lugar de su escondite, y quien lo haya visto allí. Porque se me ha dicho que él es astuto en gran manera. Observad pues e informaos de todos los escondrijos donde se oculta, y volved a mí con información segura, y yo iré con vosotros. Y si él estuviere en la tierra, yo lo buscaré entre todos los millares de Judá, y yo lo buscaré entre todos los millares de Judá. Y ellos se levantaron y se fueron así delante de Saúl. Pero David y su gente estaban en el desierto de Maón, en el Arabá del sur del desierto. Y se fue Saúl con su gente a buscarlo, pero fue dado aviso a David y descendió a la peña y se quedó en el desierto de Maón. Cuando Saúl oyó esto, siguió a David al desierto de Maón, y Saúl iba por un lado del monte y David con sus hombres por el otro lado del monte, y se daba prisa David para escapar de Saúl. Mas Saúl y sus hombres habían encerrado a David y a su gente para capturarlos. Entonces vino un mensajero a Saúl diciendo: ven luego, porque los filisteos han hecho una irrupción en el país. Volvió por lo tanto Saúl para perseguir a David y partió contra los filisteos,
Por esta causa pusieron aquel lugar Sela Ama-Lecot. Entonces David subió de allí y habitó en los lugares fuertes en Engai. Amén. Vamos a estar leyendo este último punto de este devocional, que es nuestro tercer punto, según lo que acabamos de leer en los capítulos de primer libro de Samuel 21, 22 y 23. Y el tercer punto es fortalecerse mutuamente. Aquel fue un periodo de intenso conflicto para David. Como vemos aquí con Saúl, los celos nunca parecen aliviarse una vez que se apoderan de una persona. Condujeron a Saúl a realizar cada vez más actos perversos a sangre fría. No se pestañeó al destruir una ciudad llena de sacerdotes. Capítulo 22, versículo 19. No tuvo ni siquiera temor de matar a los sacerdotes de Jehová. David tuvo que recurrir a todos los engaños para evitar los ataques. Comió el pan de la presencia. Capítulo 21, en el versículo 1 al 9. Fingió perder la razón, versículo 13, y se le unió a un grupo de personas que estaban en apuros, cargados de deudas y amargados. Eso lo podemos ver en el capítulo 22, verso 1, versículo 1. Sin embargo, vemos en ese pasaje las cualidades que florecieron en David incluso cuando estaba bajo ataque. La primera cualidad que fue resaltada o que floreció en David fue la lealtad. David tenía reputación de fiel, versículo 14, y era muy respetado. David y Jonatán fueron completamente leales el uno al otro. Jonatán fue a ver a David en Ores y lo animó a seguir confiando en Dios. Capítulo 23, versículo 16. Si tenemos en cuenta que él podría haberse visto como heredero del trono, la actitud de Jonatán hacia David fue extraordinaria. Tú vas a ser el rey de Israel y yo seré tu segundo. Era un gran amigo. Tenía un gran corazón, Jonatán. Eso lo podemos encontrar en el versículo 17. Estaban completamente comprometidos el uno con el otro. Los dos hicieron un acto en presencia del Señor, versículo 18. Por eso es que dice un proverbio que un amigo es como un hermano, es más que un hermano. Y eso era lo que eran ellos dos. No hay nada que ayude más en tiempos de conflicto que la lealtad de un amigo y de un familiar. Ellos pueden ayudarte en tiempos difíciles y cuando estás bajo ataque pueden ayudarte con su lealtad y apoyo para encontrar fuerza en Dios. Otra cosa que floreció en David fue la oración. ¿Cuál es tu primer punto de apoyo cuando los conflictos llegan a tu vida? Como dice John Meyer, cuando hay problemas, ¿corres al teléfono o corres al trono? ¿Corres al teléfono o corres al trono? En aquella etapa de su vida, David había aprendido la tal importancia de consultar al Señor antes de tomar decisiones. Cuando fue atacado una y otra vez, David consultó al Señor. En este sentido, los ataques pueden acercarte a Dios. Una de las tragedias de esta historia es que, al igual que aquellas dos gacelas, el pueblo de Dios, en vez de luchar contra el enemigo real, versículo 27, peleaba entre sí. Eso le dio a los filisteos la oportunidad de atacar. Todavía hoy la iglesia corre el peligro de hacer lo mismo. Dios puede tomar algo que Satanás usa para el mal y la división y convertirlo en algo bueno. Dios usó el ataque de los filisteos para rescatar a David. Saúl dejó entonces de perseguir a David y volvió a enfrentarse con los filisteos. Versículo 28. Sería maravilloso si la iglesia disolviera sus luchas internas y en unidad se enfrentaran a los verdaderos enemigos que amenazan con destruir nuestro mundo, como la injusticia, la trata de personas, las enfermedades y la pobreza. Así es. Vamos a orar. Padre, ayúdanos a ser leales los unos con los otros, a detener los combates en la iglesia y a unirnos para enfrentarnos a los ataques reales del exterior. Ayúdanos a tener fidelidad por nuestro prójimo, por nuestra familia y por todas las personas que nos rodean. En el nombre de Jesús, amén.
La pastora Pipa añade, Proverbios capítulo 13, versículo 12. La esperanza frustrada aflige el corazón. El deseo cumplido es un árbol de vida. Verdaderamente, la decepción es algo que puede hacerte enfermar. Si la dejas aumentar, te comerá. No estoy segura de cuál es el remedio, excepto llevarlo a Dios, llevar esa decepción a Dios. Tratar de dejarla atrás y confiar en la soberanía de Dios, aunque no sea siempre fácil. Eso es verdad. Bueno, hemos terminado nuestro devocional del día de hoy, acordándonos que este devocional fue escrito por el pastor y la pastora, por el pastor Nicky y la pastora Pipa Gumbel de la iglesia HTV en Londres, y la voz que dio vida a este podcast es la voz de Angélica Rojas.